Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos, edición gripe. Un fracaso en el sentido que no llegamos a donde queríamos llegar. Ale Resnick es uno de los latinoamericanos que voló más alto en Silicon Valley en estos años. Levantó $150 millones de capital, pero su empresa BP tuvo que dejar de operar. Es muy parecido para todos los latinoamericanos que nos escuchan, es cuando juegas un mundial, ¿no? Podés llegar a los cuartos de final, igual sos un fracasado. ¿Qué es fracasar en Silicon Valley? ¿El fracaso es tan bueno como dicen? Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es el podcast de Silicon Valley en español. Hacia 2016, cuando yo todavía era periodista, me ganaba la vida haciendo eso, fui a una startup en Mountain View, que se acababa de mudar ahí. El piso lleno de pantallas nuevas y cosas todavía que la estaban desempaquetando, sillas nuevas. Olía nuevo. Un montón de empleados, todos jóvenes, programando, qué sé yo. Y era BP, que era un mercado de autos usados, que te entregaban los autos con un moño literalmente sobre el cofre, el capó. Y como que tenía una experiencia de usuario muy buena, qué sé yo. Y el CEO era Ale Resnick, un emprendedor argentino que había pasado por el MIT y bueno, levantó $150 millones de capital para esta empresa porque necesitaban mucho capital para comprar autos e iniciar el mercado y así. Llegaron a tener más de 300 empleados y meses después de que lo entrevisté, colapsa la startup. Tuvieron que venderse, fusionarse con otra empresa y básicamente dejó de existir, ¿no? Es uno de los, si lo vamos a llamar fracaso, que eso es algo que le quiero preguntar a Ale, es una de las caídas de una empresa más grande que vamos a tener en el podcast. $150 millones de capital levantó. Su evaluación andaba, según decían los reportes de prensa, por más de $500 millones. Era un medio unicornio. De un emprendedor argentino que había llegado a Estados Unidos hacía 3 años más o menos y había tenido sus empresas en Argentina, etcétera, pero pocos han pasado por un proceso así. Entonces me interesa mucho escuchar qué nos puede contar, qué es lo que aprendió de eso, ¿no? Nunca tuve el gusto, pero yo tengo un interés en conocer la empresa porque no tenemos latinoamericanos que hayan llegado a ese punto, ¿no? Que hayan tocado el sol y se hayan quemado. Pero la pregunta es, ¿se quemó? Buena pregunta, y eso lo vamos a ver. Y también vamos a ver qué anda haciendo ahora, porque después de semejante cierre dramático, él termina yéndose a Andreessen Horowitz, que es una de las firmas de inversión más influyentes de Silicon Valley, a ser Entrepreneur in Residence, que es un emprendedor que lo dejan estar ahí en la oficina, le dan todas las facilidades, le dan información, le dan contactos, etcétera, para que piense su próxima empresa, que parece es una beca de lujo, ¿no? Así es. Ale Resnick acaba de lanzar su cuarta empresa, Belong, una plataforma para inquilinos y propietarios. Tiene algunas similitudes con BP, la empresa que no funcionó, que buscaba simplificar la manera en que la gente vende y compra autos usados. Pero Ale empezó a emprender en Argentina desde los 18 años, cuando creó un registro de dominios de internet que luego vendió, y luego creó una empresa de e-commerce de vitaminas que también terminó vendiendo. Antes de meternos con todo en el caso de BP, Ale nos contaba cómo es eso de ser emprendedor residente de la firma de inversión más influyente de Silicon Valley. Con esto de ser Entrepreneur in Residence, o sea, emprendedor residente de Andreessen Horowitz, que es una de las firmas de capital más influyentes, importantes y de más peso en Silicon Valley, ¿cómo te ayuda eso a lanzar una empresa? Es totalmente diferente a venirte con tus 2 valijitas a buscar inversión, ¿no? Bueno, yo tengo la historia de las dos, ¿no? Esta va a ser mi cuarta empresa. Esta es la primera vez que voy a empezar la empresa desde adentro de una firma de capital de riesgo. Tiene sus ventajas y desventajas, digamos. Si queremos entrar en detalle, la desventaja más grande que puede llegar a tener para una persona que está trabajando dentro de una firma de venture capital como emprendedor residente o entrepreneur residence, sería muy difícil para esa persona levantar capital si la firma no quiere invertir. Y hay veces que la firma no quiere invertir por muchas razones que no tienen nada que ver con el emprendedor o con la idea. Tiene que ver con en qué están interesados en ese momento, su filosofía de inversión, si invierten en compañías más capital intensive o menos capital intensive, digamos, una variedad de cosas. Esa podría ser una gran desventaja. La ventaja, que creo que es la ventaja más importante,
es poder llegar a conocer a los inversores con los que uno va a trabajar por un buen tiempo y en profundidad. Creo que esa es una gran ventaja, porque bueno, es como un casamiento entre los inversores y el emprendedor, y muchas veces es un matrimonio que no va muy bien. Muchas veces sí, cuando pasa es mágico, pero en muchas otras ocasiones no es así. Entonces, me parece muy interesante poder conocer a las personas con las que uno va a trabajar a largo plazo y pasar las altas y bajas con una buena profundidad y con tiempo. Donde nos escuchan fuera de Estados Unidos y fuera de Silicon Valley incluso, el concepto del emprendedor residente me parece que ni existe, así que menos se entiende. Sí. ¿Cómo lo explicás? Es básicamente cuando un grupo inversor quiere estar cerca de un emprendedor porque tiene interés en él o ella como persona y quiere tener acceso a lo que esta persona está trabajando desde el día cero, como para poder, digamos, invertir en caso que ellos quieran, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Y si no quieren? Si no quieren invertir, el emprendedor... ¿Te echan en algún momento? En algún momento tenés que hacer la valija e irte. Tiene un riesgo, como decíamos. Tiene el riesgo que podés enamorarte de una idea, de un problema que no están dispuestos a fondear, y ahí se puede convertir en un problema. Claro. Generalmente se le ofrece a emprendedores con alguna trayectoria o que tengan una experiencia. También se ve mucho con ejecutivos, digamos, que nunca hicieron una empresa, pero que trabajaron años escalando compañías. Se ve mucho, gente trabajó 4 o 5 años en Twitter o en Uber escalando la compañía y después quieren empezar una compañía pero no saben exacto qué. Ese es el perfil ideal. ¿Y qué haces durante todo el día? ¿Estás buscando? Más o menos, vas leyendo el diario. Tomando mate. Sí, comiendo snack, como le decíamos. Hablando en serio, tenés acceso a los recursos, generalmente los análisis de mercado que pueden llegar a ser muy caros, digamos, y el know-how, digamos, de la firma en el área en el que estás trabajando. Hay que tener mucho cuidado con no tener conflictos de interés, digamos. Generalmente uno participa de algunos de los pitches de los entrepreneurs que vienen a presentar, pero uno tiene que ser muy diligente con saber que si uno está trabajando en un área o piensa que puede trabajar en ese área, no asistir a esos pitches porque se puede generar un conflicto de interés, digamos, si un emprendedor, otro equipo viene a presentar y después el emprendedor, el entrepreneur in residence termina siendo una compañía. Tiene una idea brillante. Una idea brillante. Eso hay que tener mucho cuidado, con lo cual uno termina no yendo a la mayoría, porque es una etapa de exploración. Ahora que estuviste de emprendedor en residencia, ¿no? O emprendedor residente, ¿qué ventajas sacas? O sea, si no hubieras estado ahí y ahora que estás, ¿qué aprendiste nuevo? ¿Qué te da ¿cómo se le puede decir? Una ventajita, un edge. Un edge. Un edge. Lo más interesante, sin dudas, es conocer a las personas con las que uno va a trabajar. Creo que eso es algo que está muy underrated, digamos, o no se considera como tan importante, pero uno va a trabajar de manera diaria, semanal, con un inversor que se va a sentar en el directorio y que tiene opiniones y que es muy importante saber cómo poder predecir cómo se va a manejar en ciertas situaciones y ver si hay química como para trabajar juntos los próximos 10, 15 años. Creo que esa es la ventaja número uno. Y después, obviamente, estar rodeado de gente muy inteligente que sabe de mercados específicos, donde puedes sacar información extra, digamos, de cómo están viendo las tendencias, qué es lo que les interesa específicamente de un área en particular. ¿Y te abren su red de contactos? ¿Te es más fácil conseguir reuniones? Generalmente para un emprendedor residente... ¿Te dan un email de Andreessen Horowitz? Sí, te dan un email, pero... Con eso ya estás, ¿no? Con eso estás, no. Lo más importante de todo, o sea, si llegás a que te ofrezcan eso, no es porque vas a tener problemas. Claro, ya está. Ya tenías reuniones y no es que... Y eso es lo que te iba a preguntar. Esto es como una validación de que vos ya estás adentro de ciertos círculos, ¿no? No. Silicon Valley no te hagas humilde. Yo sé que sos argentino y por eso sos muy humilde, pero... No. De verdad, Silicon Valley no se maneja por círculos de esa categoría. Es realmente, en mi experiencia, muy meritocrático. Y un día podés estar on the rise, digamos, estás subiendo tu carrera y todo el mundo quiere hablar con vos, y un día por ahí no te fue tan bien y también
eso va cambiando, pero es meritocrático. Y obviamente gente que sabe de lo que vos sos capaz quiere estar cerca tuyo porque... Claro. Me refiero a círculos no en el sentido elitista, sino en el sentido de que la gente te conoce y sabe lo que valés, ¿no? Sí, no sé. No es fácil. Habría que preguntarle a otros, la verdad que no. Okay. Está bien. No. Es difícil saber uno exactamente lo que vale, ¿no? Y generalmente el emprendedor y yo como emprendedor, uno es medio iluso, digamos, delusional sería la palabra en inglés, y siempre uno tiene que creer que vale más que lo que vale, porque si no, ¿quién se pondría a hacer una empresa nueva de cero en medio de una locura? Llegaste a Andreessen después de VIP, que fue una experiencia fuerte, me imagino. Fue una gran experiencia, hermosa. No terminó exactamente como queríamos, pero la verdad fue de las mejores experiencias de mi vida. Me dejó un gran sabor en la boca, y me hizo mejor como emprendedor, y bueno, nuestros inversores early también estaban contentos porque pudieron recuperar y ganar bastante dinero. Lamentablemente los más later stage, lo que llaman los de growth, no pudieron tener los mismos resultados. Fue una gran experiencia con los altos y los bajos. Lo volvería a hacer. Para mí fue impresionante. ¿Cuáles fueron tus grandes aprendizajes? ¿Qué es lo que te llevaste? Bueno, primero la historia, ¿no? VIP, una compañía que arrancó con una historia personal. Compré un auto cuando estaba estudiando el Masters y se prendió fuego a los 2 días. Y eso me puso, la verdad, bastante nervioso. ¿Qué carro fue para no comprar? Era un Jeep Liberty, muy lindo azul, me acuerdo perfecto. Me encantaba. Lo compré, lo miré, lo inspeccioné. Dije, mira, soy un gran ingeniero. Yo sé un montón de autos. Puedo ir y mirar absolutamente todos los tornillitos, a ver si está todo perfecto. A los 2 días se incendió el auto, así que bueno, te puedo hablar que buen mecánico era en ese momento. Y a partir de esa experiencia, bueno, pasé por la corte de Massachusetts, etcétera, terminé recuperando el dinero por suerte, pero fue una experiencia larga, traumática. Era un estudiante, digamos, estábamos sin ingresos en ese momento, entonces realmente queríamos recuperar el dinero. Y a partir de ahí creamos VIP, que es una empresa que desde el día que se creó hasta el día que la terminamos haciendo un merge con una compañía llamada Broom, fueron unos 27 meses. Pasamos de 0 a $200 millones en ventas. Fue realmente 360 personas. La cantidad de gente que conocí fue una gran experiencia. Como te decía, la volvería a hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que harías diferente? Creo que en VIP cometimos no más de 2 errores graves. El primero fue tener compromisos de largo plazo en los números de la compañía que tenían que ver con las operaciones, digamos, y eso te quitaba flexibilidad en las subidas y bajadas del mercado de capitales. Y después, por ahí, tomamos dinero de gente muy agresiva, digamos, inversores de China que tenían otro concepto de qué es lo que queríamos hacer con la compañía. Querían crecer muchísimo más rápido y no respetar los profits tanto, ¿no? Las ganancias. Y creo que eso sí lo haría distinto, digamos, buscar, sobre todo en la etapa de crecimiento, estar alineados en que los inversores también estén interesados en que sea sustentable, que no siempre tener que inyectar más dinero a la compañía todos los años. ¿Y llegaron a ser rentables en algún momento? No éramos rentables, digamos, la compañía como en conjunto, pero los mercados más viejos eran rentables. Okay. San Francisco y Seattle eran rentables de por sí. Justamente fueron los compromisos a largo plazo los que no nos permitieron en otras ciudades que no eran rentables, en un año en que fue muy complicado, que se congeló el mercado de capitales, no nos permitió tener la maniobrabilidad como para poder retrotraerse y seguir, digamos, en 2017 cuando se resumió la inversión. Esa falta de flexibilidad nos hizo que tengamos que hacer el merge con Broom, que es otra compañía que sigue vigente, pero fue un proceso bastante difícil. Y es una gran lección para emprendedores esa, porque ese tema de depender de la siguiente ronda es algo que, no sé, ¿recomendarías que lo eviten a toda costa? No recomendaría que tengan que evitar a toda costa nada, cada uno tiene su propia historia, pero sí el configurar la empresa de una manera que tener flexibilidad, digamos. Está bien necesitar una próxima ronda para seguir creciendo, pero lo que no está bien es configurar la compañía de una manera en la cual no haya la flexibilidad de retrotraerse cuando el mercado de capitales
baja en volumen, porque son fluctuaciones rápidas y muy bruscas, y sobre todo en lo que se llama el growth equity, que son, digamos, las empresas de financiamiento de private equity, y lo que se llama growth equity, que son cheques de más de $100 millones, y son compañías que son muy susceptibles a los cambios, digamos, en el mercado y a cómo van percibiendo las valuaciones privadas, y a veces se seca completamente. Claro, son cheques súper grandes, es más difícil convencerlos, la presión que te ponen también es más grande, ¿no? Sí, cuando está todo bien, como ahora, por ejemplo, que estamos en una etapa expansiva, pareciera como que vuelan un poquito los cheques. Parece que cómo puede ser que todas las empresas levantan más de $100 millones. Esa es una percepción, obviamente. Como sabes, desde el 2006, creo que todos los años todo el mundo dice que es una burbuja y nunca termina de ser una burbuja, pero sí, mantener la flexibilidad es importante, para que cuando cambian los vientos uno pueda tener toda la flexibilidad posible. Y es más fácil decirlo que hacerlo, digamos, pero es importante. ¿El resultado de VIP te afectó para levantar capital para tu nuevo emprendimiento, Belong? No creo que me haya afectado. Digamos, esta es mi cuarta empresa, tuve dos éxitos buenos, uno más o menos, porque como te decía, la mitad de los emprendedores recuperaron dinero, la otra mitad no recupera el dinero. Sí. En Silicon Valley es un sistema de experimentos, y mientras uno haga las cosas con honestidad, sobre todo, creo que si hay falta de honestidad, sí se va a complicar mucho para un emprendedor. Si tiene un fracaso, volver a levantar dinero. Si tiene problemas, digamos, más graves, como hemos visto hace poco con el Me Too Movement en Silicon Valley, creo que sí eso puede afectar. Pero, digamos, fracasos o compañías que no llegaron al máximo potencial por el camino de la honestidad y los errores honestos, me parece que no hay ninguna duda que Silicon Valley creo que premia a esos emprendedores, no los castiga. Yo me acuerdo que te entrevisté en aquella época para otro medio, ¿no? Para el Valle de los Tercos, un medio más chico. Y te visité en la oficina que acababan de alquilar en Mountain View, que tenían un piso completo y estaban creciendo muchísimo. Había escritorios vacíos, pero se veía que estaban contratando gente todo el tiempo. Y me pregunto cómo vas de eso a un año después. Se terminó todo, ¿no? Menos de un año. Sí, pasa porque, como bien decimos, ¿no? Una empresa de crecimiento rápido tiene que levantar dinero todos los años, como para poder seguir operando y hasta poder ser profitable. Y si no puedes levantar el dinero en un año, tenés que encontrar una salida como la que encontramos nosotros, que fue hacer el merge. No sé cuál es la palabra. Una fusión. Sí. Una fusión con otra empresa. Y lamentablemente no poder seguir operando de manera independiente. Es la naturaleza de las compañías de Silicon Valley. Son experimentos. Suena mal decirlo, pero es así. Y a veces los experimentos salen bien, otras veces más o menos, otras veces mal. Adentro de Google tenés decenas de experimentos por año donde se gastan arriba de $1.000 millones para cada uno, y se vuelven a cerrar y se vuelven a abrir y se vuelven a cerrar, y de repente uno termina funcionando. Claro. Y bueno, eso es lo que tiene este gran lugar, que no penaliza los resultados mediocres, sino que al contrario, te permite, digamos, aprender sobre lo que no se hizo y seguir adelante, y muy posiblemente con un éxito adelante. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora sí, volvemos con Ale Resnick y nos metemos de lleno a hablar de la palabra F.
fracaso. Se habla mucho en el mundo startupero de lo bueno que es fracasar, pero Ale no está tan convencido. Ale, comentaste que comenzaste VP en Boston, ¿no? Uh-huh. En MIT. ¿Y en qué punto te viniste para acá, para Silicon Valley? ¿Y por qué? La empecé cuando todavía estaba estudiando, me gradué en junio y me mudé en junio. ¿Y por qué? Porque, bueno, es bastante más difícil crecer una empresa rápidamente en Boston, una empresa de lo que se llama directo al consumidor, digamos. Es otra cultura de capital de riesgo, otra cultura emprendedora. Bueno, en ese momento además VP estábamos trabajando en el mercado de autos, y California es el mercado más grande de autos, junto con Texas, ahí siempre se disputan el primer lugar. Entonces parecía como la opción ideal. Ahora lo contás de una manera muy desapasionada, pero en ese momento emocionalmente te pegó, personalmente, porque era un proyecto que crecía rápido y creció grande, ¿no? Sí, por supuesto que el hecho de que no poder llevar la empresa a ser una empresa pública que dure 50 años, que era lo que nosotros teníamos proyectado, fue difícil. No era lo que teníamos planeado y fue muy abrupto. Uno no se esperaba eso, digamos, no poder seguir operando de manera independiente, quizás de un año para el otro. Y sí, personalmente en ese momento es duro, pero digamos, también uno toma perspectiva, y hay una frase que me gusta mucho, que es cuando uno trata de alcanzar sus sueños, cualquier fracaso en el camino es un triunfo mayor que si no lo hubieses emprendido en el primer lugar. Así que mucha perspectiva, la verdad que no. ¿Y en ese momento la tenías o te llevó un tiempo alcanzarla? Por ahí, en los primeros momentos, uno siempre dice, bueno, un poquito más de tristeza, pero son altibajos de la carrera de emprender. No es algo fácil, es algo bien difícil, y mantenerse siempre centrado, con la cabeza fría, es una gran ventaja. Pero sí, lo que me permitió estar un año pensando, digamos, después de que terminamos de hacer la fusión, ese tiempo libre, la verdad que me encantó poder reconectar con mi familia. Yo tengo 2 hijas, una más que está viniendo, que tampoco, digamos, es una pavada, ¿no? Hacer empresas usando capital de riesgo con una familia. Ese tiempo me encantó y me ayudó muchísimo, creo que lo necesitaba mucho, ¿sí? ¿Y cómo se vive la parte desde adentro, la parte de la cobertura? Porque me acuerdo de los artículos de TechCrunch y los estaba repasando antes de la entrevista. Había uno que decía que los fundadores se gastaron $10,000 en un sofá para la oficina y no sé qué, como que era lo presentaban como una especie de despilfarro sin terminar de decirlo, ¿no? Uh-huh. ¿Eso cómo lo sentías? No. ¿Y te compraste el sofá de $10,000? Por supuesto que no, pero cuando una empresa no alcanza exactamente lo que se tenía, es muy parecido para todos los latinoamericanos que nos escuchan, es cuando juegas un mundial, ¿no? Bueno, digamos, podés llegar a los cuartos de final y igual sos un fracasado. Esa es básicamente la idea. Y si perdiste 1-0 o perdiste por penales, que la noche anterior estuviste saliendo, sale cualquier cosa, digamos, del diario, y nada es verdad, o muy poco. Así que es básicamente acostumbrarse a que eso por ahí es lo más difícil, ¿no? A tener un perfil público, y que se van a decir cosas de lo que uno está haciendo, pero digamos, lo que importa es la gente que te conoce, digamos, que te conoce toda la vida, o la gente con la que estuviste trabajando. Pueden ir a hablar con cualquier persona que construyó una empresa conmigo, que nunca hubo un despilfarro de ningún tipo, y simplemente fueron decisiones que tomamos, algunas equivocadas, otras muy acertadas, pero bueno, parece que la equivocada pesó y no nos permitió seguir operando independientemente, pero bueno, ya está hecho. En su momento, cuando levantaron ustedes las rondas de crecimiento, ya llegaron a tener hasta 149, 150 millones de dólares, según lo que era publicado en ese momento, de capital. Y según lo que yo averigüé periodísticamente, en ese momento había solo una empresa fundada por un latinoamericano que hubiera levantado más plata. Uh-huh. Es un logro, la verdad, bastante importante, ¿no? ¿Qué
¿Qué sacaste de eso? ¿Qué aprendizaje le puedes transmitir a la gente que está escuchando que un día quiere hacer eso? Número uno, lo más importante de todo es que levantar dinero no es un objetivo, es un medio. Uno quiere hacer una empresa, tiene una idea, tiene un plan de cuánto quiere que esa empresa crezca año a año, y necesita o no necesita dinero, ¿no? Para poder lograr eso. Entonces no es un objetivo en sí levantar dinero, ni mucho menos. Es de hecho una responsabilidad enorme, y yo diría que el 90% de los emprendedores no deberían levantar dinero de capital de riesgo, porque por ahí no es el tipo de vida que quieren vivir, por ahí no, el negocio que van a fundar o están construyendo no requiere esa cantidad de dinero. Digamos, es muy particular, digamos, el caso de uso del capital de riesgo, y justamente se llama capital de riesgo por un motivo, porque es de riesgo. Así que, número uno, no es un objetivo, y hay que analizar muy bien por qué levantarlo, por qué no levantarlo. ¿Qué cosas te ves haciendo diferente ahora con la siguiente startup Silicon Valley respecto de BP? Más que nada de lo que habíamos hablado, ¿no? Tener una gran conciencia de las relaciones y de quién uno, si va a tomar dinero de capital de riesgo o de cualquier inversor, por qué y con quién, y si están alineadas las visiones y la velocidad de crecimiento. Creo que eso es fundamental. La otra cosa sí es el error que cometimos en el pasado, que es no darle flexibilidad a la empresa. Estamos construyendo una empresa, son días muy tempranos de Belong, estamos extremadamente entusiasmados con la compañía, pero si me preguntás, sí, vamos a tener mucho cuidado de no tener compromisos de largo plazo, porque, como bien decimos, es año a año que juega el partido todos los años. Entonces la flexibilidad es fundamental, es una de las cosas más importantes. Mencionabas recién la frase que dijiste, incluía la palabra fracaso, pero en general uno es muy cuidadoso de usarla para su propia historia, ¿no? ¿Lo de BP cuenta como un fracaso o cómo lo ves? Es un fracaso en el sentido que no llegamos a donde queríamos llegar. Soy muy, muy autoexigente, y lo mismo, como si le preguntás a cualquier jugador de la selección argentina si fue un fracaso perder la final en Brasil, sí, obviamente piensan que es un fracaso. ¿Es un fracaso? No es un fracaso. Jugaste la final del mundo. Y en este caso, no es que hago el paralelismo de que estábamos en la final del mundo, pero sí estábamos... No, pero habían logrado cosas que pocos habían logrado. Estábamos trabajando a un nivel, digamos, que era un sueño para mí, y no pudimos llegar a donde queríamos llegar. No, pero si miro para atrás, personalmente no es un fracaso, digamos, como bien te decía, ¿no? O sea, vengo de un hogar, digamos, de clase media, nunca nos sobró nada, y estar pudiendo realizar mis sueños, digamos, de esta manera, el resultado es anecdótico en ese sentido. Lo importante es jugar los partidos, para mí. Cierto. Ya sabemos todo lo que se glorifica el fracaso en Silicon Valley, el hecho de haber tenido experimentos que no funcionaron, porque básicamente desde esa perspectiva se lo considera positivo, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que en esta cultura, cuando algo no funciona, digamos, tiene que ser más grande el palo que te pegaste para que como que tenga más, te dé más crédito de cierta manera? No, pero sí, digamos, uno está haciendo algo, hay que ir all in, ¿no? Claro, a eso me refiero, que vas por todo. No significa crecer a cualquier costo, no significa go big o go home, que tanto se usa, pero sí all in. O sea, el emprendedor tiene que estar hasta el final. Si tenés que hacer una fusión, no te gustó los términos, tenés que hacer igual, y lamentablemente si tenés que despedir gente, hay que hacerlo y tenés que estar, y no querés ir a la oficina y tenés que ir. Y eso se valora enormemente, me parece, porque también yo podría, no, se complicó, no quiero hacer ninguna fusión, renuncio, y bueno, ya, hay muchísima gente que toma ese camino. Creo que se valora el emprendedor que empieza y termina, cualquiera sea el costo. Creo que eso es lo que más se valora. Pero sí, una cosa es importante, es que te puede ir bien, te puede ir mal, pero tampoco glorificar el fracaso no me parece inteligente, digamos. Está bien aprender y cometer errores, pero el objetivo no es fracasar, ¿no? El objetivo es, como te digo, salir campeón. Pero lo escuchas súper seguido en Silicon Valley, ¿no? De glorificar el fracaso, que por eso te invierten dinero, que genera mayor confianza en el inversionista. Porque ya se pegó el golpe alguna vez, ¿no? Sí. Entonces... Pero un poco la idea es no glorificar tanto el resultado, sino el proceso. Esa sería la idea. Es glorificar el proceso, es lo más importante, no hay ninguna duda,
pero tampoco entrar en la demagogia de el fracaso es hermoso, ¿no? A nadie le gusta perder y hay que tener mentalidad ganadora y seguir para adelante, digamos. Si uno ya entra a la cancha pensando que va a perder, y va a perder. Entonces, está bien poder entender que salió mal, está bien, digamos, tener una idea de revisar los pasos y hacer introspección, entender dónde uno no hizo lo correcto, y después hay que salir a la cancha de vuelta a comerse todo, porque si no, digamos, ¿para qué hacerlo, no? Ya pensar que uno va a fracasar de entrada no tiene sentido eso. Y hablando de mentalidad perdedora, en tu Twitter leí un comentario que pusiste o sea, que no hay nada peor que una startup pueda hacer que regalar su trabajo o dar un descuento. Uh-huh. ¿Por qué? Hay muy pocas compañías que salen de esa regla para mí. Son las plataformas, por ahí es gracioso porque por ahí son las plataformas más grandes de las que hemos escuchado, ¿no? Facebook o Google pareciera como que regalan su servicio a los usuarios, cobran cero. Y te pregunto porque en Latinoamérica somos reyes de regalar, ¿no? O sí, de dar descuento todo al principio. A mí me parece que si uno está haciendo algo, tiene que poner primero el trabajo obsesivo para llegar a producir algo de valor, y cuando uno tiene algo de valor real, lo tiene que cobrar, ¿no? Digamos. Tiene que haber un consumidor que esté dispuesto a pagar por ese valor, y si uno no encuentra a ese consumidor, lo que está pasando es que o el canal de distribución está mal o no tiene tanto valor como uno pensaba. Entonces, cuando uno está regalando su trabajo, por ahí el trabajo no tiene tanto valor. Es como pensar eso, ¿no? Más fácil de explicar es, digamos, si a uno le gustan unas zapatillas, las paga lo que la empresa dice que vale, y si te las regalan, bueno, hay que ver si las zapatillas son buenas, porque por ahí las regalan porque nadie las quiere. Esa es la idea. Bueno, Ale, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos, entonces. Un gran gusto. Y ahora, hablando en serio, ¿fue un fracaso o no fue un fracaso? Mira, si me pones una pistola en la cabeza, yo te digo que no. ¿Por qué? Porque ¿quién chingados ha llegado a esos niveles? O sea, sí es cierto lo de llegar a cuartos de final, semifinal. Claro que es cierto, porque no es solamente hablando de Latinoamérica o de España, quién ha llegado a esos niveles, pero estamos hablando a nivel mundial. Que alguien que tiene 3 años en este país, que son las grandes ligas, logre levantar $150 millones para irrumpir en un negocio tiene tradicional. 100 años las concesionarias de autos. Entonces, no, yo creo que no. Y se cometen errores en el camino, pero los comete también el que levanta $25,000 y también al parecer los comete los que levantan 150 millones. Yo creo que no puedes comparar un fracaso, por ejemplo, como el de Teranos. Donde ya hubo fraude, donde hubo mentiras, donde hubo... Te alcanza eso. Pero aquí está la muestra, o sea, acaba de lanzar su nueva empresa Belong, tiene uno de los fondos de inversiones más importantes de Silicon Valley como inversionistas. Entonces yo creo que la respuesta ahí está, es solita, es no. Es cierto. Pero igual yo hubiera preferido que Palacio, Higuaín, Agüero, alguno metiera el gol que tuvieron enfrente del arco en Brasil. Pecho frío. Y no estuviéramos hablando de eso todavía hoy. El Valle de los Tercos es el podcast que a veces llega a la final y otras se queda fuera en octavos. Ayúdanos a seguir creciendo. Aporta $1 por mes en patreon.com/tercos. Desde el último episodio superamos con creces la barrera de los $500 al mes. Gracias Luis, Alfredo, Enrique, Luis Mario. La otra manera de ayudar es una reseña en Apple Podcasts. Desde Chile, Ricardo escribió: el mejor programa para evitar que los startuperos se peguen tan fuerte contra el pavimento. En las notas del episodio te dejo 2 links a entrevistas con emprendedores que tuvieron que cerrar empresas. Leonardo Shapiro, el mexicano que llegaba demasiado temprano a los nuevos mercados, y Brian Andrés Helmick y la agridulce historia de los Deltas de San Francisco, la startup del fútbol. Todas nuestras entrevistas están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los Tercos somos Fernando Franco, que siempre se queda en octavos de final, y quien te habla, Diego Graglia. Era por abajo, Palacio. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.